Bienvenidos una vez más a este rinconcito de chismes, farándula y por supuesto, mucho amor. Estoy súper emocionado / a de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que créanme ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Sí, lo han adivinado por el título y si no, no se preocupen, que aquí estamos para desmenuzarlo todo. Hoy vamos a sumergirnos en la noticia bomba que ha explotado en las redes sociales, en las revistas del corazón y en todos los rincones de Internet, la impactante noticia de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, la pareja que nos robó el corazón en *Love is in the air*. ¿Creían que el amor de Eda y Serkan solo existía en la pantalla? Pues parece ser que no del todo, o quizás sí, pero de una manera que nadie esperaba. Antes de empezar a soltar el chismecito bueno, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por darle al play, y por ser parte de esta comunidad maravillosa. Si eres nuevo /a por aquí, bienvenido /a. Eres parte de la familia. Y si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos, porque aquí siempre hay noticias frescas, análisis detallados y sobre todo mucha diversión. Así que suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Ahora sí, agarren sus palomitas, sus refrescos, sus tazas de café, lo que tengan a mano. Porque vamos a meternos de lleno en el chisme. La noticia, como les decía, estalló el 21 de agosto de 2025. Un día que seguramente recordaremos por mucho tiempo. Y la verdad, el revuelo que se armó fue épico. No creo haber visto tanta conmoción en redes sociales desde la última vez que anunciaron la cancelación de mi serie favorita, pero eso es otra historia. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la información que empezó a circular fue, digamos que es sorprendente. Primero, los rumores. Rumores y más rumores. Todos sabemos cómo son los medios de comunicación, siempre hay especulaciones. Pero esta vez, los rumores tenían un peso diferente. Se hablaba de una ruptura o una separación, y no una separación amistosa, sino una llena de drama. Para ponerlos en contexto, Ander Ercel y Kerem Bürsin, como les dije, fueron la pareja estrella de *Love is in the air*. La serie, un éxito rotundo a nivel mundial, los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y a la gente le encantaba. Rápidamente los fans empezaron a soñar con que esa química fuera real. Y lo fue. Después de meses de especulaciones, Ander y Kerem confirmaron su relación. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo era perfecto. El cuento de hadas hecho realidad. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, regalos extravagantes, todo digno de una película. La gente se enamoró de ellos como pareja, tanto como de los personajes de la serie. Entonces, ¿qué pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información que comenzó a filtrarse, y que luego fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, apuntaba a diferentes factores. Primero, las agendas apretadas. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos por todas partes. Películas, series, contratos publicitarios, no paraban. La distancia, obviamente, fue un factor importante. Segundo, las diferencias de carácter. Aunque en pantalla se veían como almas gemelas, parece ser que en la vida real, no todo era tan idílico. Las discusiones, las diferencias de opinión, las personalidades incompatibles, todo sumó. Hay quienes dicen que Kerem es más, digamos, tradicional, y Ander, por otro lado, es más moderna, más independiente. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone más turbia, terceros en discordia. Hay, el drama. Siempre hay rumores de terceros. No voy a dar nombres porque no hay pruebas concretas, pero se habla de otra persona. Al parecer, hubo alguien que se interpuso en la relación. ¿Quién? No lo sé y tampoco voy a especular. Pero sí, los chismes están a la orden del día. La forma en que se dio la noticia fue inesperada. No hubo un comunicado oficial conjunto como suelen hacer las parejas de Hollywood. No hubo un comunicado de prensa formal. No. La información se filtró a través de diferentes medios de comunicación,
algunos más confiables que otros. Y, claro, las redes sociales explotaron. Los fans destrozados. Muchos no se lo podían creer. Era como si se hubieran roto todos sus sueños. Lo más impactante de todo fue la reacción de Andy y Kerem. Inicialmente ambos optaron por el silencio. No quisieron hacer declaraciones, no quisieron alimentar el drama. Quizás intentando preservar su privacidad, o quizás simplemente necesitaban tiempo para procesar lo que estaba pasando. Pero el silencio no dura para siempre, ¿verdad? Poco a poco empezaron a surgir pequeñas pistas. Fotos en redes sociales, comentarios en entrevistas, pequeñas migajas que iban revelando la situación. Kerem, por ejemplo, publicó una foto en Instagram con un mensaje enigmático. Una frase sobre la importancia de la libertad, de seguir el propio camino, algo que obviamente resonó con la situación. Ande, por su parte, se mantuvo más hermética. Pero en una entrevista, al ser preguntada sobre la ruptura, respondió con una frase que dejó a todos con la boca abierta: a veces el amor no es suficiente. ¡Guau! Directo al corazón. Esa frase simple pero poderosa encapsuló todo el dolor y la decepción que seguramente estaba sintiendo. Luego vinieron las especulaciones sobre el futuro de cada uno. ¿Qué pasará con sus carreras? ¿Con quién se relacionarán ahora? ¿Volverán a encontrar el amor? La respuesta a estas preguntas obviamente es tiempo al tiempo. Ande, por lo que se sabe, está centrada en sus proyectos profesionales. Tiene varias películas y series en marcha, y parece estar decidida a seguir adelante con su carrera. Se la ve fuerte, independiente y muy enfocada en sus objetivos. Kerem, por otro lado, también está trabajando en diferentes proyectos. Y al igual que Ande, parece estar concentrado en su carrera. La situación, obviamente, es delicada. Ambos son figuras muy populares, y cada paso que den será analizado con lupa. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué? ¿Por qué se rompieron? ¿Qué falló? La verdad, creo que nunca sabremos la verdad completa. Es algo muy personal, algo entre ellos. Pero lo que sí sabemos es que el amor, a veces, no es suficiente. Y eso, amigos míos, es una dura realidad. Pero no todo es drama y tristeza. También hay esperanza. La esperanza de que ambos encuentren la felicidad. La esperanza de que, a pesar de todo, sigan brillando en sus carreras. La esperanza de que algún día vuelvan a encontrar el amor, y quién sabe, tal vez incluso el uno en el otro. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. La vida, amigos míos, es como una telenovela. Tiene sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza, sus momentos de drama, pero lo importante es seguir adelante. Levantar la cabeza, aprender de las experiencias y seguir buscando la felicidad. Y hablando de buscar la felicidad, quiero recordarles que ustedes son importantes. Valen mucho. No se dejen abatir por los chismes, por las decepciones, por las rupturas. Siempre, siempre, siempre hay un rayito de sol. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las apariencias engañan. Lo que vemos en pantalla no siempre es la realidad. Segundo, que el amor es complicado. Y tercero, que hay que ser fuertes, resilientes y seguir adelante. Ahora, permítanme resumir los puntos principales del vídeo. Hemos hablado de la impactante noticia de la ruptura de Ander Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las posibles causas de la separación. Hemos analizado las reacciones de ambos actores, y hemos reflexionado sobre el futuro. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado aquí. Por haber visto el vídeo hasta el final. Por sus comentarios, por sus likes, por sus suscriptores. Son lo máximo. Y por último, pero no menos importante, la llamada a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les gusta el chisme tanto como a mí, denle un buen like. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el drama y la farándula. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse nada. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de la historia? ¿Les gustaría que hiciéramos un análisis más profundo? Quiero leer sus opiniones.
Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.